Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, que para mí es uno de los pasajes centrales en este tema de la humillación espiritual, que lo vamos a considerar en un momento más. Vamos a orar al Señor esta mañana. Dios nuestro, gracias por esta libertad que nos das para reunirnos en tu nombre. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad, y gracias, Dios, gracias, Señor, porque has venido a este mundo a morir en una cruz por cada uno de nosotros, y fuiste fiel hasta la muerte, Señor, y te humillaste a ti mismo para ser obediente, y fuiste obediente hasta la muerte de cruz, y nos has dado libertad, y nos has dado vida, y vida en abundancia. Gracias, Señor. Honramos tu nombre en esta mañana y queremos aprender más de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a tocar este pasaje en un momento más, el Filipenses capítulo 2. Hoy comenzamos, como dije, estos 40 días de humillación espiritual y vamos a desarrollar este tema. Creo que es un tema importante, como he compartido con algunos, como el pasaje de 1 Pedro 5:5 dice allí, que está en la próxima diapositiva también. Dice acá: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Entonces me pareció muy oportuno esto. Hace tiempo que venía buscándolo para mi propia vida y leí este material hace bastante tiempo atrás, por eso lo quería compartir con toda la iglesia, la congregación. La necesidad que hay de hacer caso, de tener en cuenta este pasaje de las Escrituras. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces uno piensa, pero yo no tengo nada de soberbia, yo no soy soberbio, yo no soy orgulloso. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios y qué dice cuando usted se acerca a la presencia de Dios. ¿Qué dice Dios? No qué digo yo, qué dice el otro, qué dice fulano, mengano, qué dice Dios acerca de mí. Y vamos a ver en esta mañana algunos puntos interesantes e importantes. Pero quiero mostrarle algo que aparece en las diapositivas. Mire este edificio. Buscando este tema, encontré que en España hay muchos lugares así como estos. De distintas formas, puse uno solo, pero había de distintas formas, distintos diseños que están afuera de las ciudades y en los cruces de los caminos. Allí estaban estos lugares. ¿Saben cómo se llama este edificio? Humillatorio. Claro, había puesto en internet allí humillatorio, en la Wikipedia, empecé a buscar por todos lados, a ver qué hay de todo esto, ¿no? Porque no es algo que nos agrada mucho realmente pensar en la humillación. Queremos pensar en la abundancia, en la riqueza, en la prosperidad. No me hable de humillación. Bueno, en la Edad Media habían construido este tipo de lugares y otros parecidos, que usted lo va a encontrar allí si lo busca, le llamaban humillatorio. ¿Por qué le llamaban esto? Porque eran lugares donde la gente iba en camino, se trasladaba de un lado al otro. En aquellos tiempos iban con carros, con animales, caballos, mulas, o caminando simplemente. Entonces llegaba a un lugar, una encrucijada, camino, o a la salida del pueblo, o a la entrada del pueblo, según la gente estaba saliendo o entrando, y se humillaba. Venía y, bueno, hacía sus oraciones y era, por eso le llamaban humillatorio, que tiene distintos diseños y construcciones. Muy interesante eso. Yo me encontré con eso, qué raro, ¿no? Necesitaríamos algunos humillatorios, ¿verdad? Bueno, estos humillatorios fueron cambiando en la historia. Dice la historia también, los historiadores. Y ya no están como monumentos, ahora los dejaron ahí como monumentos históricos. Ya nada.
Esos humillatorios tienen una cruz de piedra donde la gente se podía arrodillar sobre esa cruz. Obviamente tenían una relación profunda con el cristianismo. Al final, al pasar el tiempo, la gente ya no se arrodillaba más, ya no oraba más, y lo único que hacía los últimos, cuenta la historia, que lo que hacían, se inclinaba delante del humillatorio. Era como una forma de humillarse, bueno, agachaba la cabeza y pasaba de largo, ¿no? No sé si eso tiene relación con los edificios que hoy día, y ustedes ven algunas personas que se inclinan delante de ciertos edificios y hacen unas señales también que dicen que es la señal de la cruz y todo lo demás. Bueno, puede ser que eso venga de ese tiempo, venga de estas cosas que fueron edificadas en la Edad Media. Ahora, eso no hace a la humillación de ninguna manera. Mirando en el diccionario de la lengua española, dice que humillación es la ofensa que alguien o algo causa en el orgullo o el honor de una persona. Cuando el honor es ofendido, ¿no? Eso me humilla. En segundo lugar, también es una sensación que experimenta una persona al sufrir una ofensa. Cuando nosotros somos ofendidos, es una sensación que yo siento. Y en tercer lugar, fíjense en esto que dice el diccionario. Es la acción que consiste en bajar la cabeza u otra parte del cuerpo en señal de acatamiento y sumisión. Es una acción personal que consiste en bajar la cabeza, es una autohumillación. Yo me humillo delante de otra persona, delante de cierta situación o lo que sea, para acatar, para seguir ese consejo, seguir esa dirección. Me hice 3 preguntas y voy a tratar de contestarlas esta mañana, estas 3 preguntas. En primer lugar, ¿qué es humillación espiritual? Vamos a ver qué es la humillación espiritual. Ahí está la pregunta. Y vamos a responder esta pregunta con la palabra de Dios, obviamente. Entonces podemos decir que humillación espiritual es un acto donde nosotros nos presentamos delante de Dios. Fíjense ustedes en el Salmo 139, este salmo dice, ¿dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me voy a esconder? ¿Dónde voy a escapar? Y termina el salmo en el 139, 23 y 24, que ustedes tienen el pasaje allí. Y dice la palabra de Dios acá, examíname, oh Dios, examíname, oh Dios. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto es humillación, es presentarme delante de Dios en una actitud humilde y decirle a Dios, examíname. Es verdad que nos cuesta mucho a nosotros ser examinados, o aceptar ser examinados. No queremos, escapamos a eso. Por eso es un acto de humillación delante de Dios y decirle a Dios, Señor, examíname. Necesitamos mucho valor, pero necesitamos también una convicción interior de una necesidad. En estos 40 días vamos a ver mucho acerca de esto. Usted va a trabajar semana tras semana, va a trabajar de lunes a viernes este material. El sábado y el domingo usted va a tener tiempo para reflexionar en el material, para reflexionar en todo lo que ha leído en la semana. El domingo va a venir y va a seguir escuchando acerca de esto. Necesitamos escuchar esto, necesitamos ablandar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muchas veces endurecidos por nuestro andar en la vida y terminamos viendo al pecado como que ya no es más pecado, ya no tenemos ninguna falta, nos vemos nosotros como personas excelentes delante de Dios, el pecador es el otro, yo no. Y pensamos que está todo bien y necesitamos ir delante de Dios y decir, Señor, examíname, pero necesitamos convicción para esto, necesitamos esa seguridad de ir y decir, Señor, acá estoy, te necesito.
examinar, y este pedido de examen a Dios o de examinación a Dios, es decir, Dios, te necesito. Desde lo profundo de mi corazón, yo te necesito. Quiero aprender más. Señor, quiero saber más de vos. Señor, quiero tener más de vos. Señor, quiero conocerte más, profundizar mi intimidad contigo, Señor, mi relación contigo. Pero todo comienza con una actitud del corazón de reconocimiento que necesito más de Dios. Si no, decimos todo está bien y sigo nomás, y sigue la vida todo como siempre. Espero que en estos 40 días podamos ser movidos en nuestro corazón y tener un encuentro con Dios que después dure y se mantenga todo el tiempo. Por eso lo hacemos al principio del año. Queremos comenzar con un cambio, siendo transformados por la presencia de nuestro Dios, movidos a una fidelidad profunda con Dios, movidos a una vida de santidad, a una vida diferente en una relación con nuestro Dios. Puedo decir que ¿qué es humillación espiritual? En segundo lugar, es una relación con Dios, es una actitud que me lleva a reconocer y a confesar todo el pecado que hay adentro de mi corazón. Esa actitud de humillación me lleva a ser sincero. Yo no puedo humillarme delante de Dios y no ser honesto y ser sincero. Hay muchas formas de humillarse, obviamente. Una de las cosas que, yo no hice porque me salvé por número bajo en el ejército, pero cuando los muchachos iban al ejército de mi edad, ahí le daban con todo. Y realmente era un proceso de humillación, en el buen sentido, para que el soldado obedezca la palabra de su jefe, de su general, de su oficial. Y era todo un proceso, ¿no? Y como yo sabía todo ese proceso, hice todo lo posible y gracias al Señor me salvé de estar ahí, ¿no? No quería pasar por eso, porque sabía lo que me esperaba ahí adentro. Pero cuando uno está en un proceso de humillación espiritual, claro, en ese proceso de humillación, uno lo hacía porque le daban con todo físicamente y tenía que hacerlo, pero su corazón no se doblegaba, salía afuera y seguía la misma persona, o salía y era el mismo hombre. En muchas cosas cambiaban los muchachos. Pero su corazón, su naturaleza seguía. Pero cuando me humillo delante de Dios, cuando me inclino delante de Dios y soy honesto delante de Dios, comienzo a darme cuenta que hay pecado en mi vida. El Salmo 32, verso 2, vamos a estudiar este pasaje, mucho se va a estudiar en la semana, y mucho se va a estudiar acerca de la vida de David. Y David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es un salmo, realmente es una declaración triste, porque dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea que no estaba feliz, no estaba dichoso, no andaba bien. ¿Y por qué no andaba bien? Uno dice aquí, ¿por qué no andaba bien? Porque se cayó. ¿Qué se cayó? ¿Qué es lo que él cayó? ¿Qué es lo que él hizo silencio? ¿Qué es lo que guardó al arcón de los recuerdos? ¿Qué es lo que guardó adentro de su corazón? ¿Qué guardó en el mal tesoro de su corazón? Uno tiene un buen tesoro, tiene un mal tesoro. Y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las cosas buenas, pero el malo del mal tesoro de su corazón saca las malas. ¿Qué guardó en ese mal tesoro? Remordimiento, resentimiento. ¿Qué guardó? Mentira, engaño, muerte, adulterio. ¿Qué guardó? Pecado guardó allí. ¿Y cuál fue el resultado? Lo dice la palabra aquí. Se envejecieron mis huesos. ¿Cómo? ¿Qué expresión? ¿No? Una expresión muy elocuente los poetas en las escrituras. Me encanta eso. Porque con tan poca palabra dicen tantas cosas y lo dicen con tanta gracia y con tanta diplomacia y precisión.
se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Usted entiende, las cosas no iban bien. Las cosas no iban bien. ¿Por qué no iban bien? Porque hay pecado. Porque hay pecado. Ponele el nombre que sea, pero hay pecado, hay desobediencia contra Dios. Bueno, la actitud humilde, cuando nos acercamos humildemente delante de Dios y sinceramente delante de Dios, Dios me revela y me pone en claro qué es lo que está dañando mi comunión íntima con Dios. ¿Y qué me está dañando a mí mismo? En mi interior, en mi corazón. El Señor vino a traer vida y a traer la vida en abundancia. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Son 3 términos esenciales para una vida, para poner en orden ese mundo interior. Y nosotros, por causa de nuestras malas decisiones, por causa del pecado, por causa de muchísimas cosas, nuestro mundo interior está totalmente desordenado, a menos que Dios venga y ponga en orden las cosas. Y nosotros le permitamos que Él ponga en orden lo que está dentro. Y Él quiere ponerlo en orden. Pero el pecado desordena todo y arruina todo adentro de mi vida. Y yo me puedo ocupar simplemente de tapar, de ocultar y lo único que hago es atrasar la obra de Dios en mí. Dios no puede hacer nada. Hasta que no le dé permiso y no me humille, ahí el Señor comienza a trabajar en mi vida. Miren lo que dice en Jeremías 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según el camino, según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón. ¿A quién engaña el corazón? Vamos a hacer la pregunta de otra forma. ¿A quién no engaña el corazón? Bueno, la respuesta es clara. A Dios no lo podemos engañar. Nuestro corazón no engaña a Dios. Pero nuestro corazón engaña a otras personas, pero le voy a decir algo más. Nuestro corazón nos engaña a nosotros mismos también. Nos engañamos a nosotros mismos. Mire lo que dice la palabra de aquí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y aún perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni uno puede llegar a conocer su propio corazón en profundidad como Dios lo conoce. Él lo conoce. Él lo conoce plenamente y a Él no lo podemos engañar. Ahora, cuando vamos a la presencia de Dios y nos humillamos delante de Él, Dios revela lo que está en el corazón y nos dice a cada uno de nosotros, fíjate esto otro, mira acá, mira allá. ¿Cómo lo hace Dios? Dios lo hace de muchas maneras. Dios lo hace a través de la palabra de Dios. Dios honra su palabra y a través de la palabra que la vamos a leer en estos 40 días que vamos a leer la palabra de Dios, vamos a escuchar, vamos a meditar. Usted se va a encontrar con los líderes en los grupos de vida, el domingo cuando estemos acá. Vamos a estudiar cómo se humilló Nehemías, la humillación de Esdras, la humillación de otros hombres de Dios, de David mismo. ¿Qué significó? Vamos a aprender de ellos. Nosotros pensamos que todo está bien, pero cuando vamos delante de la presencia de Dios nos damos cuenta que necesitamos algunos cambios. Y esos cambios son para nuestro bien. En el Salmo 26, verso 2, hay otro pasaje que dice, examíname, oh Dios, y pruébame. Es un pasaje paralelo al 139, verso 23. Examíname, oh Dios, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Es decirle a Dios, Señor, mira aún mi mente, ¿qué estoy pensando? Escudriña mi corazón, las intenciones, la voluntad. ¿Qué está pasando adentro de mí? Y uno puede decir, bueno, sí, pero la mente, sí, a Dios le interesa qué pasa por nuestra mente. Dios está buscando, y dice en el Salmo 51, que lo vamos a ver también,
Dios, tú amas la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad. Cuando leo al apóstol Pablo, un hombre que realmente Dios utilizó, igual que nosotros era Pablo, pero Pablo lo dijo varias veces, dijo, procuro tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Qué tremendo, ¿no? El desafío que él había tomado para su vida. Y Dios había hecho eso en su vida. Dios había transformado su vida interior, había puesto en orden su mundo interior. Pablo era un hombre que tenía un desorden interior tremendo. A lo bueno llamaba malo y a lo malo llamaba bueno. Porque cuando se predicaba el Evangelio dijo, a ellos hay que matarlos, hay que ponerlos en la cárcel. A lo bueno le llamó malo. Y a lo malo todo su trasfondo histórico, religioso, era lo bueno. Pero cuando se encontró con Jesucristo, Dios le cambió la vida, la perspectiva. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Él. Dios lo humilló a Pablo. Dios humilla a las personas también, eso lo vamos a ver. Dios humilla a las personas. Yo no quisiera. Por eso estamos hablando acerca de esto, para que nosotros nos humillemos delante de Dios. Y no sea Dios el que me tenga que humillar a mí, porque eso es mucho más serio, es mucho más serio. Entonces, antes que Dios lo haga conmigo, nosotros vamos a hacerlo antes. Y con otra actitud delante de Dios, Señor, acá estoy, examíname. ¿O qué queremos? Que Dios me diga, vení para acá, te voy a examinar, vení. Distinto va a ser, va a ser muy distinto. Nuestro ejemplo de humillación es Jesucristo. Ahora sí vamos a ese pasaje de Efesios que le mencioné antes. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Dice el verso central aquí, para mí hay una riqueza en este pasaje bíblico tremendo. Pero en el 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Vamos a ver también en estas semanas, en todo este tiempo, en el libro de Isaías, que es Dios que envía a su Hijo a este mundo a morir en la cruz y a humillarse. Dios es el que envía a su Hijo a humillarse y el que le pide y lo impulsa a que se humille. Y aquí lo vemos que Jesucristo toma esto como suyo y Él se humilla a sí mismo. Quiero decir algunas cosas aquí, empezando en el versículo 6 de Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a nada. No se aferró a su historia, no se aferró a su capacidad, a su idoneidad, a su prestigio, no se aferró a nada. Cuando pensamos en esto, ¿a qué cosa él tenía para aferrarse? Él tenía para aferrarse a la majestad de Dios. Ahí tenía para aferrarse, pero no se aferró a la majestad de Dios. No se aferró al poder de Dios, de ninguna manera. Observen que dice el pasaje aquí, se humilló. En segundo lugar, dice en versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, se deshizo a sí mismo. Hay una de las expresiones, se dice se anonadó, una expresión antigua, se humilló, se negó a sí mismo, ¿no? Se despojó a sí mismo. Pero en el mismo verso 7 dice que tomó forma de siervo. Ahora, noten el contraste. No se aferró a la majestad y tomó la forma de siervo. Son dos puntos totalmente opuestos. Majestad y siervo. Majestad es poder, autoridad, dominio. Es un rey. Un siervo es un plebeyo que no tenía ni poder ni autoridad sobre su propia vida. ¿Se humilló el Señor? Claro que se humilló. ¿Y cómo lo hizo?
por sí mismo. A sí mismo se humilló, como dice la canción también. En versículo 7 se hizo semejante a nosotros, haciéndose obediente, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo semejante a nosotros y en esta condición se humilló a sí mismo hasta la muerte. ¿En qué se hizo semejante a nosotros? En que Él estaba sujeto a la muerte. La vida de Cristo tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Como naturaleza humana, Él nunca pecó. En esto no era igual que nosotros. Él es Dios. Él no pecó, Él no cometió pecado, ninguna falta cometió. Pero era un ser humano porque estaba sujeto a las debilidades que nosotros tenemos y estaba sujeto también a la muerte y por eso Él murió. En eso se identificó con nosotros y se hizo semejante a nosotros también. Y fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Y por su muerte nosotros tenemos el perdón y la salvación. ¿Y por qué? Porque se humilló, se humilló. Ahora, Pablo toma esto y dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿A qué se está refiriendo? En nosotros, los creyentes, tenemos que identificarnos con el Señor Jesucristo, cómo Él se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte. Cuando la palabra de Dios nos pide algo y nos da una enseñanza y nos enseña una verdad, es porque es posible hacerlo. Y porque hay un ejemplo detrás que lo respalda. Y el ejemplo es Jesucristo. Y es posible hacerlo. Por eso dice Pedro, le decía a los creyentes, Pedro, en 1 Pedro 5:5, humillaos, humíllense. Dios resiste a los soberbios. Humíllense porque Dios da gracia a los humildes. Es posible, Dios está esperando esa actitud en nuestro corazón, en nuestra vida. En Mateo 11:29, En Mateo 11:29 dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Otra vez, el Señor en toda su vida, Él está diciendo, aprendan de mí. ¿Qué tenemos que aprender de Jesús? Como hombre, como persona que estuvo entre nosotros. Lo dice la palabra acá. Él es manso. ¿Y qué pasa contigo? ¿Eres violento? ¿Eres arrebatado? ¿Eres leche hervida? ¿Qué sinónimo, no? Jesús que dice que es manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender mucho de él. Pero mire usted el resultado. Y hallarán descanso para vuestra alma. Eso nos encanta. Eso me encanta. A todos nos encanta eso, ¿verdad? Todos queremos descanso para el alma. ¿Quién no quiere descanso? ¿Quién no quiere vivir bien? Sin tener mayores conflictos y adelantar en la vida y tener buenas decisiones y progresar. Bueno, pues hay que ir para atrás, ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra dice, bueno, eso es un resultado, pero ese resultado viene cuando nosotros ponemos en orden nuestra vida. Y cuando ponemos en orden nuestra vida, en nuestro interior. ¿Y cuándo se pone la vida en orden en el mundo interior nuestro? Cuando dejamos que Dios gobierne en nuestro corazón. Y dice la palabra, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿qué es humillarse?
Humillarse es centrar nuestra vista, nuestra mirada en Cristo Jesús. Es centrar nuestra mirada en la muerte, en la resurrección de Cristo, en el poder que hay en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la que restaura nuestro corazón, la que pone en orden. Dios es el que pone en orden nuestro interior, es el que me enseña a transitar y a caminar la vida con integridad, a vivir una vida de santidad, a poder ver las faltas en mi vida. Nosotros somos muy prácticos para ver las faltas en el mundo alrededor nuestro y vemos errores en las personas y tenemos listas larguísimas de errores de personas. ¿Y las nuestras? No, yo soy bueno. Y mirá, voy a trabajar, tengo mi casa, mi familia, la verdad que soy una buena persona. Cuando nos humillamos delante de Dios y vamos delante de Él, Dios empieza a sacar la lista. Dios empieza a sacar la lista. Y te empieza a decir las cosas que no querés escuchar. Pero ¿sabés cuánto bien que nos hace eso? ¿Sabés cuánto bien? La verdad debe ser dicha con amor, ¿verdad? Así dice la palabra. La verdad debe ser dicha siempre con amor. Y Dios es el que nos ama y nos dice las verdades con amor. Y nos transforma. Y nos muestra nuestros errores, nuestros pecados, nuestras tosudeces, nuestros extravíos, nuestras malas decisiones. El pecado que está dentro, que nosotros no lo llamamos pecado. Pero Él le dice pecado. Y Él lo hace con amor. Y Él me sana, Él me restaura. Y Él me limpia. Es el único que lo puede hacer. Y llego a otra pregunta más que me hice. Le dije que tenía 3 preguntas, así que vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué es necesaria la humillación? ¿Por qué es necesaria? Lo vemos en las Escrituras, ¿no? ¿Por qué es necesario o necesito humillarme? Bueno, pensaba en esto, cómo responder esta pregunta. Tenía muchas respuestas de esta pregunta y recordé en el Antiguo Testamento algunos pasajes muy interesantes. Porque lo contrario a la humillación es la soberbia. Ya lo vimos antes, soberbia. Y Dios resiste a la soberbia. Y en las Escrituras encontramos allí en Isaías 14:11 un pasaje muy interesante. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No quiero estar ahí. ¿Saben a quién se refiere Isaías aquí? A Satanás. Ese ángel que dijo, voy a subir a la presencia de Dios y voy a ser igual que Dios. Y Dios le dijo, te vestiste de soberbia. ¿Y qué hizo Dios? Lo echó. Lo echó. Y todavía falta la última batalla, cuando Satanás será echado al lago de fuego y Dios terminará con él para siempre. Pero mientras tanto, Satanás está vivo y activo, deteniendo la obra de Dios, frenando la obra de Dios, haciendo todo lo posible para que nosotros no nos humillemos y lo imitemos a Él. Y la soberbia sigue, y Él es el padre de la soberbia, el padre del orgullo, el padre de la vanidad. Él es el padre. Ahora, pensando en esto, yo digo, ¿por qué es necesaria la humillación? Bueno, ya está. Si Dios no soportó a un ángel que se levantó, ¿qué va a soportar de nosotros? Nada, absolutamente nada. Y entonces encontramos en la palabra de Dios varios términos. Mire, quiero compartirlo con ustedes. Bueno, ya lo dijimos uno, aparece de vuelta ahí. 1 Pedro 5:5. Ahí está. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad,
Dios resiste a la soberbia y da gracia a los humildes. Ya lo vimos eso. En Levíticos 26, 19 hay otro pasaje de la Biblia donde dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Wow, esta parte, cuando leía esto y meditaba en esta parte del pasaje, dice Dios: quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Pero miren qué más dice: y haré vuestro cielo como hierro. Es muy elocuente la Biblia cuando habla, muy elocuente. ¿Usted ha experimentado alguna vez esto? El cielo es una coraza de hierro, oro y nada. Pero más dice: y la tierra como bronce. ¿Qué está hablando aquí poéticamente y las palabras tan ricas que tiene, ¿no? El cielo se cierra y lo que hagas aquí no va a prosperar tampoco. Vas a tener dos problemas tremendos. Un problema vas a tener con Dios y otro problema lo vas a tener aquí en tu vida. ¿Y cuál es la raíz? La soberbia. La soberbia. ¿Te das cuenta por qué es necesario humillarte? ¿Por qué es necesario estos 40 días que vamos a tener? Para aprender este tema tan importante y a humillarnos en la presencia de nuestro Dios. Y sigo con la palabra de Dios a ver qué nos sigue diciendo la Biblia. En Proverbios 13:10 es otro pasaje. Dice: el orgullo lleva a conflictos y los que siguen el consejo son sabios. ¿Qué hace el orgullo? ¿Qué hace la soberbia? ¿Dónde me lleva? A conflictos, a problemas. Entonces uno dice: tengo problemas, yo estoy lleno de problemas, de conflictos. Bueno, Dios te está diciendo, no te lo digo yo, te lo dice el libro de los Proverbios: mira, si no hay soberbia, actitud de soberbia, de orgullo en tu vida. Mira, si no esos conflictos que tienes es por tu corazón que sabes que tienes conflicto. En Proverbios 29, 23 dice la palabra de Dios: el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. La soberbia abate al hombre, no le deja progresar, no le deja crecer. La soberbia abate, el orgullo termina en humillación. Y viene a mi mente algunas personas que han actuado con mucha soberbia, públicamente, porque han tenido dinero, fortuna y todo lo demás. Pero también viene a mi mente el final de esas historias, abatidos completamente. Esos son casos extremos, pero en nuestra vida pasa lo mismo también. El orgullo termina en humillación. Mire Job 35:12. ¿Qué hace la soberbia? En Job 35:12 dice: allí clamarán y él no oirá. Él no oirá por la soberbia de los malos. Cuando hay soberbia y orgullo en el corazón, ¿qué pasa? Dios no escucha. Dios no escucha. ¿Se da cuenta qué importante es que nosotros podamos mirar nuestra vida y entrar en este tiempo para aprender qué es esto de la humillación espiritual? Y ver el ejemplo de los grandes hombres de Dios en la Biblia y aplicarlo en nuestras vidas. Pero hay algo más. Fíjese el Salmo 106, verso 43. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo. Muchas veces los libró, pero se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. ¿Qué hizo? Fueron humillados, ¿por qué? Por su maldad. Se rebelaron. ¿Por qué se rebelaron? El orgullo, la soberbia. Dios espera una actitud de humillación en nuestro corazón. Mire lo que dice el Salmo 51, verso 17. Vamos a estudiar eso más adelante también.
Dice 51:17, los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia, Dios está esperando un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón que tiene un clamor: Señor, yo te necesito, porque en mi corazón hay vanidad, hay soberbia, hay orgullo, hay terquedad. Hay algo que no funciona dentro mío. Y cuando nos acercamos a Dios, Dios dice: te estaba esperando. Qué bueno que viniste. Aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy. En Lucas 18, verso 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Allí en Lucas 18 Jesús relata esta parábola de un publicano y un cobrador de impuestos, una persona que era un fariseo. Era un fariseo y el publicano, el fariseo y el publicano, que iba delante de Dios y dice: Señor, yo no soy como los demás y ni siquiera soy como este publicano. Y dice la Escritura al final, en el pasaje, que el que salió justificado fue este y no el otro, porque este se humilló. Este hombre, un pobre hombre, publicano, el cobrador de impuestos, despreciado por todos, él fue justificado y perdonado porque se humilló. Y él clamó a Dios por su necesidad. ¿Se da cuenta por qué es necesario entonces practicar y vivir la humillación delante de Dios? Y la tercera pregunta que tengo para responder es: ¿cuál es el resultado? ¿Qué pasa entonces? Ya vimos por qué debemos humillarnos. ¿Cuál es el resultado entonces? Humillarnos delante de Dios es bueno. Ser humillado por Dios también es bueno, pero puede implicar otras cosas. Recuerda a David, lo vamos a ver ese tema porque es muy elocuente en las Escrituras. David pecó, tuvo un hijo con Betsabé, quien no era su esposa, y él dijo: está todo bien, no pasa nada. Pero Dios le mandó un profeta, el profeta Natán, y le descubrió todo a través de una historia. Y él se vio descubierto totalmente y humillado. Dios lo humilló. Y David reconoce el pecado que había hecho y Dios trabaja con su vida. En el Salmo 119, 71 hay un pasaje muy interesante y que nos debe ayudar a nosotros esto. Dice: bueno me es haber sido humillado. Uno lo ve que está en la Escritura, ¿no? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hay distintas formas en que uno aprende las lecciones, Hay distintas formas. Tuve la gracia de ser maestro por muchos años y vi cómo los alumnos aprendían de distintas maneras las verdades que les iba impartiendo y que iba compartiendo con ellos. Y a algunos les costaba más, a algunos les costaba menos. Y Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Él quiere trabajar en nuestras vidas también y enseñarnos, pero nosotros somos los que tenemos que estar dispuestos a decir: Señor, aquí estoy, enséñame, quiero aprender. ¿Cuál es mi actitud frente al Señor? Algunos tenemos que llegar a ser humillados, porque es la única forma, y Dios da una vuelta de la tuerca como la morsa, ¿no? Y otra, y va apretando, y uno dice: Dios, ¿qué pasa conmigo? Y Dios dice: te quiero enseñar una lección. Y da otra vuelta: y Dios, te quiero enseñar la lección. Y da otra vuelta: Señor, no doy más.
Bueno, ¿estás listo para aprender? ¿Qué dice la palabra? Bueno me es haber sido humillado para que aprendas tus estatutos. No siempre Dios humilla a las personas. Por eso estamos enseñando esto, porque vemos el otro camino. Dios quiso que Jesucristo se humillara, pero Jesucristo se humilló a sí mismo, sabiendo que eso era lo que al Padre le agradaba. Dios está esperando que nosotros nos humillemos a nosotros mismos, porque eso es lo que al Padre le agrada. Y humillarse es reconocer y decir, Señor, acá estoy, examíname. Realmente las cosas en la vida no funcionan. Señor, no tengo claro, muchas cosas no las tengo claras. No sé definitivamente exactamente qué es bueno o qué es malo. No tengo claras las cosas. Me humillo delante de Dios y lo busco al Señor. Este va a ser un tiempo muy especial para nosotros. La humillación me hace reflexionar y me hace cambiar de vida. Miren el Salmo 119, 67, verso 67. Muy interesante este salmo también, esta porción de la Escritura. Antes que fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Es verdad? Es verdad. Cuando uno anda descarriado, y el término descarriado puede ser muy amplio, no puede contener muchas cosas. Uno puede andar en la vida cristiana como cristiano y andar descarriado, o puede andar en el mundo como descarriado. Es muy amplio el término, el concepto, ¿no? La verdad que está allí. Pero dice que antes que fuera humillado, descarriado andaba. No andaba bien. El término es ese, el punto es que no andaba bien. ¿Y qué hizo Dios? Me humilló. ¿Y cuál fue el propósito? Enseñarme. Él no me humilla para destruirme, para hacerme pasar vergüenza, para avergonzarme. Él me humilla para enseñarme, para purificar, para encontrar en mí santidad, para quitar el pecado, para tener y hacer un hombre, una mujer íntegra. Íntegra. Dios ama la santidad porque Él es santo. Y Él nos dice eso, que debemos ser santos como Él es santo. Esta actitud humilde y esta humillación, lo vamos a ver a través de todo este tiempo, me lleva a una verdadera libertad. Conocerás la verdad y la verdad te harás libre. Lo vimos el domingo pasado. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, encontramos verdadera libertad. Porque la verdadera libertad está bajo autoridad. No hay libertad sin autoridad. La libertad sin autoridad es libertinaje. Cada uno hace lo que se le da la gana y lo que quiere. Pero Jesucristo dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdadera libertad es vivirla bajo autoridad, bajo la autoridad de Dios. Y cuando estamos bajo la autoridad de Dios tenemos libertad y tenemos paz y tenemos orden. Pero ¿cuándo descubro eso? ¿Cuándo me doy cuenta de eso? Cuando me humillo. Cuando reconozco que Él es el Señor, que Él es el Rey, entonces tengo libertad. La humillación espiritual entonces es centrarse en Dios. Es centrarse en Dios. Es centrarse en su santidad. La verdadera humillación es centrarse en el poder de Dios, es centrarse en la cruz de Cristo, es verlo al Señor, ver el perdón, ver la santidad, ver la pureza, ver la integridad de Dios. Es centrarse ahí y decir, Señor, acá estoy, te necesito. Señor, trabaja en mi vida. Trabaja en mi vida. Dejen de ver y dejemos de ver los problemas en los demás. El mundo está lleno de problemas. Todo está lleno de problemas, lleno de conflictos. En todo este tiempo vamos a mirar nuestro corazón delante de Dios y decirle, Dios, acá estoy.
Pero cuando miramos nuestro corazón delante de Dios podemos tener dos visiones. Una visión es mirarse uno adentro y decir yo soy lo último y lo peor de todo y no sirvo para nada y aplastarme allí. Eso puede ser una visión. Pero yo también puedo mirarme hacia adentro mío y ver la grandeza de Dios y decir, Dios, gracias porque me amás así como soy. Y gracias porque vos me amás, porque puedo verte en la cruz que has muerto por mis pecados para darme verdadera libertad. Y termino con un pasaje de la Biblia en Isaías 1:18. Este pasaje dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Me quedo con todo el texto. Es muy rico este texto, muy rico. Pero me quedo con la primera parte. Venid luego, dice Jehová. O vamos a hacerlo más cortito. Venid y estemos a cuenta. ¿Lo entiende? Venid y estemos a cuenta. Dios está diciéndote esta mañana, venid y estemos a cuenta. ¿Qué cuentas hay que arreglar adentro de tu corazón? Dios las quiere arreglar, Él las va a arreglar, yo no las voy a arreglar. La iglesia nadie lo puede arreglar. Dios va a arreglar, porque Dios te está invitando y te está diciendo, vengan, venid y estemos a cuentas. Si hay pecados en tu vida, como la nieve serán emblanquecidos. Dios es el que perdona todo pecado, todo pecado. Dios trae santidad, Dios trae sanidad al corazón afligido. Dice, si fueren como la grana, rojos, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Dios es el único que perdona el pecado. Venid, estemos a cuenta. ¿Sí? Vamos a terminar orando esta mañana y cada uno de nosotros le dirá al Señor lo que tiene que decirle. Y este es un desafío para la iglesia. Estemos a cuenta, vengan, estemos a cuenta, dice el Señor. Vengan, estemos a cuenta. Arregla tus situaciones con Dios. Arregla tus cosas con el Señor. ¿Qué hay de tus pecados ocultos? Esos pecados que nadie sabe, pero que vos sí sabés. ¿Qué hay con eso? Dios te está diciendo, vení y estemos a cuenta. ¿Qué hay con ese pecado que ya lo naturalizaste y ya pensás que no es más un pecado? Ya no te hace nada mentir, no te hace nada falsear la verdad. Ya lo naturalizaste. Ya naturalizaste otras cosas adentro de tu vida, en tu vida. ¿Qué hay con eso? Dios te está diciendo esa mañana, vení y estemos a cuenta. Dios nos está diciendo a todos nosotros, vení, vamos a arreglar las cuentas. Vení. Y vos decís, no tengo ninguna cuenta, Dios, con vos. Dios dice, no importa, vos vení. Yo tengo una con vos. Yo tengo unas cuantas con vos. Y Él te va a decir las cuentas que tiene. ¿Y sabes qué? Él te quiere perdonar. Te quiere perdonar, te quiere limpiar, te quiere usar. Dios es el que quiere enriquecer tu vida y darte una vida en abundancia. En abundancia. Y si no le has pedido perdón al Señor que entra en tu corazón todavía, en esta mañana Dios te está diciendo, vení, estemos a cuenta. Quiero ser tu Salvador personal. Acepta a Jesucristo como tu Salvador y decir, Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados,
y sé mi Salvador personal. Hermanos, todo este tiempo, todos estos 40 días vamos a aprender a humillarnos y a mirar la cruz de Cristo. A mirar la cruz de Cristo, porque ahí está el triunfo, ahí está la gloria, ahí está la sanidad, ahí está la santidad, ahí está lo que necesitamos, la cruz. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por este tiempo juntos y por tu palabra que nos enseña tanto, Señor. Reconocemos que tenemos que aprender muchas cosas, Señor. Y necesitamos aprender esto. Necesitamos, Señor, acercarnos delante de ti. Gracias, oh Dios, porque nos has dejado el ejemplo perfecto, completo a nosotros, Señor. Y nos estás diciendo que tenemos que tener la misma actitud, el mismo sentir que tú, Señor, tuviste. Señor, queremos ser como tú eres en aquel momento que te humillaste. Y queremos tener el mismo sentir. Señor, obra en nuestra vida. Háblanos, Señor, durante todo este tiempo. Señor, renovanos de adentro hacia afuera. Cambia lo que tengas que cambiar, Señor, y hacelo de nuevo como vos sabes hacerlo. Gracias, Dios. Honro tu nombre en esta mañana porque tú eres el Señor. Toda la gloria y toda la honra, Señor, la damos a ti solamente. En el nombre de Jesús. Amén. Ensancha tu tienda, poseerás la tierra. El Señor